En el tema de hoy, Dios de vivos y no de muertos, les voy a demostrar la importancia en entender bien cuál es la voluntad del Padre Melquisedec y así conocer la verdad que estuvo oculta. Miremos lo que dice en la carta a los Efesios 3, del 8 al 9. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El plan de Dios se mantuvo oculto en Dios hasta el día de hoy, que es revelado por mí, el Espíritu y la esposa de Dios. Ahora, el tema sobre los vivos y muertos lo hemos mencionado unas cuantas veces, pero es importante entrar en más detalle, ya que es tiempo de decir la verdad para que salgan del engaño de estos hombres llamados pastores. Nadie puede revelar el misterio que desde los tiempos se mantuvo oculto, y la razón es porque se mantuvo oculto en Dios. Dios mismo es quien mantuvo oculto en sí mismo toda la verdad que hoy yo les revelo a ustedes. Y cuando dice creador de todas las cosas, se está refiriendo a este tiempo donde todo fue hecho nuevo. Cielos nuevos y tierra nueva. Ya la tierra no está desordenada y vacía, porque llegó la luz para decirnos toda la verdad de Dios. Miremos lo que dice en la carta a los Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Cuando menciona porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva, es esta vida nueva donde yo los he resucitado de entre los muertos. Pero yo fui el primer sacrificio en estar muerta, o sea, en la misma condición que ustedes, para poder darles mi espíritu y así pudieran vivir. Para eso yo estoy aquí. Mira lo que dice en la carta a los Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. En otra versión dice así: para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Se está refiriendo a los que estaban muertos como yo y ahora viven. No de muertos físicamente. Cuando tú mueres a lo que te tenía condenado a muerte, entonces vives por el Espíritu de Cristo. Y cualquier muerto que oye mi voz y recibe mi palabra, vivirá. Pero no está hablando de los que dejan de ser cuando mueren físicamente. Cuando dice murió Cristo, es porque estaba vivo en espíritu y al meterse en un cuerpo mortal, muere. El sacrificio de Cristo que santifica es cuando muere en meterse en un cuerpo mortal. Por eso dice en Hebreos 10, del 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ahora miremos qué dice sobre cuál es la voluntad del Padre en Juan 6:40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La voluntad del Padre Melquisedec es que todo el que me reconozca y crea en mí tenga vida eterna, y yo le resucitaré de ese cuerpo de muerte en este tiempo del fin. No dice que la voluntad del Padre es que yo muera en una cruz de madera. Es en este tiempo del fin que todos tendrán que reconocerme a mí y a mis santos ángeles para que obtengan la promesa de la eternidad. Lo leímos en Hebreos 10.
Dios estaba hastiado de sacrificios y holocaustos físicos y le agradó este sacrificio de Cristo Lisbeth. El sacrificio ya no podía ser físico para poder agradar a Dios, a pesar de que la misma ley de Dios lo exigía. Pero como les dije en el tema anterior, Dios le da la ley a su pueblo y aún así les dice que aunque cumplan la ley que les da, no es suficiente para adquirir las promesas. Tienen que creer en Cristo Lisbeth, mi esposa. Cuando Dios decide hacer una cosa, nosotros no podemos discutir eso. Dios es soberano y sabe lo que hace. Solo sométete y te irá bien todos los días. El mundo espera un evento donde Cristo se les va a manifestar en un cuerpo resucitado. Pero si murió hace 2000 años, ¿por qué se ha demorado tanto en manifestarse? ¿No dijo que en 3 días iba a ser resucitado? Ya ven por qué la manifestación mía revelando los misterios de Dios es tan importante. Para tú llegar a tanta sabiduría, tiene que estar presente Cristo para revelar esos misterios, ya que en ella están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios, como dice en la carta a los Colosenses 2, del 2 al 4. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Nadie te puede engañar con argumentos persuasivos de la dispensación anterior, ya que a ellos no se les ha revelado los tesoros escondidos. Ustedes sí son partícipes de conocer la verdad de Dios, al estar oyendo palabras que nunca habían escuchado. Y es porque en mí están escondidas las cosas que no se podían revelar hasta el tiempo en que Cristo se manifestara. Y mediante ese sacrificio en un cuerpo mortal, pudiera revelar esos tesoros de la sabiduría que estaban encerrados en ella, y así santificar a los que crean en mí. Si Cristo vendría como piensan las insensatas o el sistema religioso, ¿en qué momento les va a revelar todos esos misterios? Estos tesoros son revelados solamente a los que me aman, como dice en la primera a los Corintios 2, del 9 al 10. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Al Melquisedec ser la cabeza de Cristo Lisbeth, entonces su esposa es el Espíritu que investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Al Cristo Lisbeth estar manifestada es que se han dado a conocer los tesoros escondidos y por eso hoy conocen el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ya que en mí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Al conocer que Dios tiene esposa, es que el Hijo de la promesa tiene razón de ser, ya que nunca se había manifestado ese Hijo hasta ahora, que sus padres espirituales están presentes. ¿Recuerdan lo que les compartí en el tema ¿Quiénes son los hijos de Dios? Cuando usé el ejemplo para que puedas tener la potestad de llamarte hijo de esos papás, ellos tienen que ser parte de tu vida y manifestar que son tus padres. Bueno, eso mismo ha hecho Cristo Lisbeth en revelarles quiénes son sus padres espirituales, y así es que este hijo por fin ha nacido, y es el hijo de la promesa. Yo estaba muerta en un cuerpo de muerte en la dispensación anterior, y en esta nueva dispensación Melquisedec me dio vida, y he vuelto a vivir, como dice en Juan 5:26. Ahora, regresando a la carta a los romanos, si dice volvió a vivir, quiere decir que la muerte y la vida de Cristo es en un cuerpo mortal. Así es que se efectúa la resurrección y la transformación. Claro, porque de la única manera que eso tiene sentido es si muere en meterse en un cuerpo de muerte y en ese mismo cuerpo recibir el Espíritu del Padre para volver a vivir. No tiene sentido decir que Dios está vivo cuando está en un cuerpo mortal, cuando el cuerpo mortal es un muerto que ha de morir físicamente. Todos los llamados pastores insinúan que Cristo estaba vivo en un cuerpo mortal, murió y al resucitar volvió a vivir. Eso no es ninguna revelación de Dios, eso es estar en la mera letra. ¿De qué te sirve que Cristo salga de esta dimensión
en la que vivimos si no es alcanzable? Miremos lo que dice en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Ella tiene las llaves de la muerte y de la tumba, ya que en un cuerpo de muerte venció lo que te llevaba a una tumba. Claro, porque tú no crees que desde el cielo por allá, donde piensa el mundo que está Dios, Él no pudiera tener el poder de la muerte y de la tumba. Recuerden que es imposible agradar a Dios sin fe, y requiere de fe, creer que Él puede coger un cuerpo de muerte y darle vida a través de su espíritu. Y eso es lo que vemos hoy. La voluntad del Padre es darle vida a los hombres solamente a través de Jesucristo, que venció la muerte y ahora tiene las llaves de la muerte y de la tumba. ¡Aleluya! Ahora Pablo dice que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Vamos a verlo en la carta a los Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los religiosos piensan que esto sucederá cuando estén al frente de Dios allá en los cielos, después de que uno muere. ¿Por qué dijo mi evangelio? Vamos a ver el significado de la palabra evangelio para poder entender la razón por la que Pablo usa esa frase. Evangelio, hechos y narraciones que anuncian la salvación de Dios acaecida en Cristo. Esto respalda lo que hemos estado diciendo acerca de Pablo y su confirmación de los hermanos perdidos. En las cartas de Pablo, él habla de hechos y narraciones que anuncian que la salvación de Dios se logra solo en Cristo. Eso es un evangelio, y por eso el evangelio de Pablo es para salvar a los que, como él, negaron a Cristo. Por eso dice en la carta a los Romanos 16, del 25 al 27. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. Al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Ahora podemos entender por qué Pablo dijo mi evangelio. Las cartas de Pablo son su evangelio de lo que él pasó por haber negado a Cristo y después lo lindo que fue para él ser rescatado y reinjertado. Por eso él habla sobre eso, porque lo vivió. Y cuando dice, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio, le habla a los que requerirían ser fortalecidos después de haber negado a Cristo. Porque los que están pegados a Cristo no necesitan que nadie los fortalezca. Y el versículo 27, donde dice, al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Es porque Pablo estaba seguro de que la única manera de dar gloria al Padre es a través de Jesucristo. Él siempre los reconocía como dos seres inseparables el uno del otro. Ahora vamos a ver lo que Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, del 1 al 8. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí,
sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Hoy es que le damos la corona de justicia a Pablo, ya que con sus cartas es que sus hermanos confundidos tendrán las evidencias de lo que ellos han hecho y a través de ellas encontrar el camino de donde se desviaron para que regresen. Mirando otra vez a los versículos 3 y 4, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. La frase dejarán de escuchar la verdad nos confirma que sí estaban escuchando la verdad y la dejaron de oír. Y se volverán a los mitos, quiere decir que regresarían a lo que se les enseñó antes de escuchar la verdad que se escucha hoy. Recuerden que esto fue escrito para los que en un futuro harían semejante cosa. Hoy lo hemos visto en las vírgenes insensatas. Regresaron a los mitos, pensando cosas que no son verdaderas sobre los misterios de Dios. A la gente le encanta escuchar cosas místicas sobre Dios, pero ¿para qué tú quieres escuchar mentiras? Es mejor que te digan la verdad, aunque duela un poco, pero no vives en un cuento sobre Dios, sino la realidad sobre los vivos y muertos que Dios juzga. Todos los que tratan de enseñar la Biblia dicen que uno nace con un espíritu y que cuando muere va al cielo. Algunos dicen que desde allá los muertos te ven, otros dicen que están dormidos, otros dicen que los malos están en el infierno y los buenos están en el paraíso con el Padre, el Hijo y la paloma, que es el Espíritu Santo. Si ellos nunca han visto eso con sus ojos, ni han escuchado a Dios decir que es así, ¿cómo van a enseñar sobre eso? El rey me decía que estas personas, por no tener la revelación de lo que está escrito, hacen a Dios lucir como algo místico y no quieren aceptar la realidad. Muchos no van a poder aceptar que no van a ver sus familiares que han muerto. Eso es duro para una persona que no conoce a Dios. Pero si entiendes bien que somos Dios de vivos y no de muertos, una vez conoces la verdad sobre Dios, tú haces todo lo que te dice Dios para obtener la vida eterna. Y no solo para ti, sino para tus seres queridos también. Eso es mejor que esperar a verlos en el más allá, que tú ni siquiera sabes si existe. Bueno, pues yo te puedo decir que no existe el más allá. El mambo es aquí. Busca vivir eternamente desde hoy en adelante y olvida lo que quedó atrás. En el plan perfecto de Dios, tuvo que ser así y punto. No puedes quedarte en el pasado toda la vida. Jamás vas a echar hacia adelante. No hay mejor medicina que la verdad. Como ayuda que te digan la verdad y cuánto daño hace cuando te mienten. Somos Dios de vivos y no de muertos. Miremos lo que Cristo les dijo a los incrédulos que se creían saber las escrituras sobre la mujer que tuvo 7 maridos en Marcos 12, del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Hay algunos que salieron de aquí que no tienen esperanza de nada, no creen en la resurrección y mucho menos la transformación. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis.
Conociendo hoy quién es Dios y cómo es, vayamos a la época de Moisés para que podamos entender lo que realmente significan estos versículos. En la zarza, Melquisedec y Lisbeth usan a Moisés para salvar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y conociendo que Dios no cambia, entonces quiere decir que los mismos requisitos de hoy para ser salvados de las garras de la mente carnal, que en sentido espiritual representan a los deleites temporales de Egipto, eran los mismos allá que los de hoy. Moisés entendía sobre cabeza y cuerpo. Recuerden que Moisés fue quien escribió sobre la creación de Dios y la desobediencia de Adán. En estos versículos, Cristo les está explicando lo que yo les expliqué a ustedes sobre Abraham, Isaac y Jacob, esas 3 generaciones en el tema No os dejaré huérfanos. Abraham, el padre de la fe, a quien se le hicieron las promesas. Isaac, el hijo de la promesa, en quien es llamada la descendencia del padre de la fe. Y Jacob, el hijo menor que se reconcilia con su hermano mayor, que en tiempos pasados le predominaba como el hombre terrenal. Todo es figura de lo que hoy es una realidad en nuestras vidas. Supongamos que la resurrección física existe. Conociendo bien a Melquisedec y Lisbeth, ¿ustedes creen que vamos a resucitar a 7 hombres que estuvieron casados con una misma mujer en diferentes tiempos? Sería un desorden, y eso no es aprobado por nosotros. Así que vamos a quitar ese pensamiento de nuestras mentes, porque no va a suceder así. Y por eso dice en el versículo 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y los vivos son aquellos que al morir a su cuerpo pecaminoso carnal han vuelto a vivir juntamente conmigo. En el versículo 25 dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Se está refiriendo a que serán como ustedes, limpios y emblanquecidos, y no como los desobedientes que se alejaron de oír esta verdad que te salva. Ellos han escogido vivir en las tinieblas, en los deleites temporales de su mente carnal. Ancha es esa puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vamos a ver lo que dice sobre a qué serían semejantes los días cuando Cristo se manifestara. Nacida de varón y hembra, como el Hijo del Hombre, en Mateo 24, del 37 al 39. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería, hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Noé fue un hombre de fe, y por eso su padre le puso ese nombre, porque dijo que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Algo que hemos visto hoy en nuestra manifestación. Ustedes librarán al mundo de la muerte, así como ustedes fueron librados. Es importante que estén claros con estas enseñanzas, y por eso es necesario repetir algunas cosas, ya que el mundo tendrá muchas preguntas para ustedes. El mundo está muerto y necesitan de ustedes para poder vivir. Somos Dios de vivos, y esos vivos son los que han muerto como Cristo y sus santos ángeles, que ahora viven eternamente. Estábamos muertos y ahora vivimos, gracias a nuestro Dios, que sí cumple con sus promesas. ¡Aleluya! Bendecidos con toda bendición. Les amamos y nos vemos pronto.